En esta sesión aprenderemos un método más simple de conseguir los resultados que obtenemos por medio del método de las tablas de verdad, el llamado método abreviado. En el video anterior aprendimos a determinar por medio del método de las tablas de verdad tanto si una fórmula bien formada de LO instanciaba una forma lógica tautológica, contradictoria o contingente, como si un argumento cualquiera era válido o no. Como recordarás, una fórmula bien formada de LO es una tautología si y solo si su forma lógica no puede ser nunca falsa. Esto es capturado en la tabla de verdad por medio de la asignación del valor verdadero a todas las filas que están debajo del operador principal de la forma lógica en cuestión. En contraste, una fórmula bien formada es una contradicción cuando y solo cuando su forma lógica no puede ser verdadera. La tabla de verdad representa una contradicción a través de la asignación del valor falso a cada una de las filas debajo del operador principal de la forma lógica evaluada. Finalmente dijimos que es condición necesaria y suficiente para que una fórmula bien formada sea contingente, que sea posible que sea verdadera y que también sea posible que sea falsa. En la tabla de verdad podemos identificar una contingencia cuando debajo del operador principal de la forma lógica analizada hay por lo menos una fila verdadera y por lo menos una fila falsa. El método de las tablas de verdad puede determinar de manera certera si una fórmula bien formada cualquiera de LO es tautológica, contingente o contradictoria. Sin embargo, el procedimiento que emplea puede ser tremendamente laborioso. Por ejemplo, observa la siguiente fórmula bien formada: A, disyunción C, conjunción B, condicional D, condicional E. Notarás que tiene 5 oraciones simples: A, B, C, D y E. Como el número de filas que debe tener una tabla de verdad para determinar si una fórmula bien formada instancia una forma tautológica, contingente o contradictoria es 2 al cubo, hacer una tabla para evaluar la forma lógica detallada de esta fórmula bien formada nos tomaría 32 filas. Con tantas filas con las que lidiar, es muy probable que el proceso de construcción de su tabla de verdad sea agotador, lo que a su vez hace probable que cometamos algún error en alguno de los cómputos que, por más que parezca insignificante, alteraría sustancialmente el resultado del análisis. Esto es así porque el método de la tabla de verdad requiere el cómputo de absolutamente todas las condiciones de verdad de una forma lógica para, por ejemplo, detectar una tautología, una contingencia o una contradicción. Afortunadamente para nosotros, existe una manera mucho más simple de lograr todo esto sin la necesidad de computar todas las condiciones de verdad, el llamado método de las tablas de verdad abreviadas o simplemente el método abreviado. El método abreviado nos permite construir el mínimo número de filas de la tabla de verdad de una forma lógica o fórmula bien formada necesario para determinar si la forma o fórmula bien formada analizada es una tautología, una contingencia o una contradicción, o, como veremos en unos minutos, si un argumento cualquiera es válido o no. Para entender cómo funciona el método abreviado, veamos un ejemplo. Imagina que queremos determinar si la siguiente forma lógica es una tautología, una contingencia o una contradicción. Para lograrlo, procederemos de la siguiente manera. En lugar de computar las 8 filas de su tabla de verdad, formularemos una hipótesis que nos permita obtener el resultado buscado. Como el operador principal es un condicional y como el condicional es falso en un solo caso, cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso, nuestra hipótesis será que el condicional es falso. Si confirmamos la hipótesis, podemos inferir que la forma lógica puede ser falsa y por ende que no es una tautología. Si rechazamos la hipótesis, sin embargo, podemos inferir que la forma lógica no puede ser falsa y en consecuencia que es una tautología. Entonces, el primer paso consistirá en poner f debajo del condicional y encerrarlo en un círculo. El segundo paso será poner v debajo del antecedente y f debajo del consecuente. Una vez que hemos hecho esto, podemos elegir si trabajar primero con el antecedente o si trabajar primero con el consecuente. Como el antecedente es una conjunción verdadera y la conjunción es verdadera en un solo caso, y como el consecuente es un condicional falso y el condicional es falso también en un solo caso, podemos elegir trabajar con cualquiera de los dos.
Como el consecuente es más simple que el antecedente, comencemos a trabajar con el consecuente. Así, pondremos v debajo de su antecedente y f debajo de su consecuente. Una vez que hemos terminado de trabajar con el consecuente de esta forma lógica, nos moveremos a trabajar con el antecedente. Como la conjunción es verdadera cuando ambos conjuntivos son verdaderos, pondremos v debajo del bicondicional y v debajo de r. Ahora solo nos falta determinar los valores de verdad de las partes del bicondicional. Pero ahora tenemos un problema. Como el bicondicional es verdadero cuando ambos constituyentes son verdaderos o cuando ambos son falsos, ¿qué valor deberíamos asignarles a P y a Q? Para responder esta pregunta tienes que tener en claro qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es reconstruir una fila de la tabla de verdad de la forma lógica en la que ella es falsa. Como en una misma fila ninguna variable oracional puede tener más de un único valor de verdad, lo que tenemos que hacer es observar si en esa fila ya hemos determinado el valor de verdad de alguna de las variables oracionales que aparecen a ambos lados del bicondicional. Como ya le habíamos asignado falso a P en el consecuente de la forma lógica, tendrá que tener el mismo valor de verdad cuando aparece en el antecedente. Consecuentemente, pondremos F debajo de P. Por último, tendremos que determinar el valor de verdad de Q. Como el bicondicional es verdadero y como P es falso, Q no tiene otra alternativa que ser también falso. Observa que hemos concluido la asignación de valores de verdad a todas las partes de esta forma lógica sin ningún inconveniente. Esto confirma nuestra hipótesis. ¿Qué significa esto? Esto significa que la forma lógica que hemos evaluado puede tener instancias falsas. Como es imposible que una tautología tenga instancias falsas, podemos inferir que esta forma lógica no es una tautología. Esto deja abiertas dos alternativas. O es una contingencia o es una contradicción. ¿Cómo sabemos cuál de las dos es? Como la hipótesis de que la forma lógica es falsa solo nos permite una sola asignación de valores de verdad para cada una de las variables oracionales, a saber, P falso, Q falso y R verdadero, y como solo tenemos dos valores de verdad, verdadero y falso, podemos inferir que las otras 7 filas de la tabla de verdad de la forma completa serán todas ellas verdaderas. Por lo tanto, podemos concluir que la forma lógica es una contingencia. Veamos un segundo ejemplo. Verifiquemos si esta forma lógica es una tautología, una contingencia o una contradicción. Como en el primer ejemplo, comenzaremos con una hipótesis. Para ello, tendremos que observar el operador principal. En este caso es una disyunción. ¿Qué hipótesis nos conviene adoptar? Como la disyunción es falsa en un solo caso, pero verdadera en 3, la hipótesis que simplifica nuestro trabajo es asumir que la forma lógica es falsa. Como la disyunción es falsa cuando ambos disyuntos son falsos, pondremos falso debajo de cada uno de los condicionales. Como ambos disyuntos son falsos, pero como el segundo disyunto es más simple que el primero, nos conviene empezar por el segundo disyunto. Así, asignaremos verdadero a la negación de R y falso a la negación de P. Como el primer disyunto también es un condicional falso, le asignaremos verdadero al antecedente y falso al consecuente. Volvamos ahora al segundo disyunto. Como la negación de R es verdadera, R tendrá que ser falsa, y como la negación de P es falsa, P tendrá que ser verdadera. Vayamos ahora al antecedente del primer disyunto. Observa que es un condicional verdadero. Esto parece ser problemático, ya que el condicional es verdadero en 3 casos distintos. Afortunadamente para nosotros, P aparece también en el consecuente del segundo disyunto. Como P es verdadero allí, y como una variable oracional no puede tener dos valores de verdad distintos en una misma fila de su tabla, cuando P aparece al inicio de la forma lógica, también está obligado a ser verdadero. Como esta subfórmula es un condicional verdadero con antecedente verdadero, el consecuente tiene que ser también verdadero. Como el consecuente es la negación de Q, esto significa que Q tiene que ser falso. Trabajemos ahora con el consecuente. Es un bicondicional falso y sabemos que el bicondicional es falso en 2 casos distintos. Afortunadamente, ya habíamos establecido el valor de verdad de R. Como nos estamos moviendo en la misma fila de la tabla de verdad, si R era falso, ahora usamos ese valor de verdad y ponemos falso.
Como R forma parte de un bicondicional falso, Q tendrá que ser verdadero. Con esto damos por concluida la asignación de valores de verdad a todas las variables oracionales de la forma lógica que estamos evaluando. A diferencia de lo que ocurrió en el ejemplo anterior, observa que nos hemos visto obligados a asignarle dos valores de verdad a Q. A su primera ocurrencia le hemos asignado falso y a la segunda verdadero. Como ninguna variable oracional puede recibir dos valores distintos en una misma fila de la tabla de verdad, tenemos evidencia definitiva de que la hipótesis con la que comenzamos este ejercicio tiene que ser rechazada. De esto podemos inferir que la forma lógica que estamos evaluando no puede tener instancias falsas. En otras palabras, podemos inferir que la forma lógica es una tautología. Si bien en estos dos ejemplos hemos llegado a la respuesta buscada reconstruyendo una sola fila de la tabla de verdad, no siempre es así. Por ejemplo, evaluemos la siguiente forma lógica. Como en los casos anteriores, comenzaremos formulando una hipótesis. Sin embargo, como el operador principal es el bicondicional, cualquiera que sea nuestra hipótesis, nos veremos obligados a reconstruir por lo menos dos filas de la tabla de verdad, ya que el bicondicional es verdadero en dos casos y falso también en dos casos. ¿Qué hipótesis deberíamos elegir? Deberíamos elegir la hipótesis que nos facilite llegar a la respuesta. En este caso, pareciera que ambas alternativas son igualmente demandantes, ya que nos fuerzan a construir dos filas de la tabla. Sin embargo, si anticipamos algunas jugadas más, notaremos que adoptar como hipótesis que la forma es falsa simplifica el cálculo un poco más que si asumimos que es verdadera. Por esta razón, nuestra hipótesis será falsa. Un caso en el que un bicondicional es falso es cuando su primer constituyente es verdadero y el segundo es falso, y el otro es cuando su primer constituyente es falso y el segundo verdadero. Como estos casos corresponden a dos filas de la tabla de verdad, trazaremos una línea horizontal que divida ambos casos y haremos la distribución de valores como en los ejemplos anteriores, manteniendo la independencia de cada una de estas filas. Comencemos trabajando en la fila de arriba. En particular, trabajemos con el segundo constituyente del bicondicional, que es una disyunción falsa. De esto podemos inferir que ambos disyuntos son falsos. El segundo disyunto es un condicional falso. Esto significa que Q es verdadera y R es falsa. El primer disyunto es la negación de P. Como es falso, P es verdadero. Pasemos ahora al primer constituyente del bicondicional. Es un condicional verdadero. Si bien el condicional es verdadero en tres casos, no necesitamos calcularlos todos, ya que tenemos que usar los valores de verdad de P, Q y R que hemos obtenido en el constituyente disyuntivo del bicondicional. Como R es falso en esa fila, ponemos F debajo de la ocurrencia de R en el primer constituyente del bicondicional. Como R aparece allí como el consecuente de un condicional verdadero, su antecedente tiene que ser falso. Pasemos ahora al antecedente. Como habíamos determinado que P era verdadero, ponemos V debajo de P. Y como la conjunción es falsa, Q tendrá que ser falsa. Nota que hemos llegado a un impasse, ya que en una misma fila hemos asignado verdadero y falso a Q. Si bien esta es razón suficiente para rechazar toda la fila de arriba, no lo es para rechazar la hipótesis. Aún nos falta hacer la distribución de valores de la segunda fila. Para ello, comenzaremos con el constituyente más fácil, el que está a la mano izquierda del bicondicional. Como es un condicional falso, pondremos verdadero debajo de su antecedente y falso debajo de su consecuente. Luego trabajaremos con el antecedente. Como es una conjunción verdadera, pondremos verdadero debajo de P y debajo de Q. Luego nos moveremos al constituyente de la mano derecha. Como P es verdadero en el constituyente de la mano izquierda, esta segunda ocurrencia de P tendrá que ser también verdadera. Por ende, la negación de P será falsa. Haremos lo mismo con el valor de verdad de Q. Como Q es verdadero en el constituyente de la mano izquierda, esta nueva ocurrencia de Q tendrá que ser también verdadera. Ahora observemos la disyunción completa. Como es verdadera y el disyunto de la izquierda es falso, el condicional tendrá que ser verdadero. Como el antecedente de ese condicional verdadero también es verdadero, R tendrá que ser verdadero. Como podrás observar, tenemos ahora un problema. Mientras que la primera ocurrencia de R es falsa, la segunda es verdadera. Como ambas ocurrencias están en la misma fila de la tabla de verdad, esta asignación de valores es incoherente. Por ende,
tenemos que rechazar la hipótesis inicial. Como estas son las dos únicas filas que podemos construir si asumimos que la forma lógica es falsa, y como ambas se han cerrado, podemos concluir que la forma lógica no puede tener instancias falsas. Es decir, podemos concluir que es una tautología. Veamos un último ejemplo. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Es esta forma lógica una tautología, una contradicción o una contingencia? Como ya sabemos, siempre comenzaremos formulando una hipótesis. El primer paso consiste en ubicar el operador principal. Como notarás, el operador principal de esta forma lógica es una negación. Así que nuestra hipótesis podría ser que la forma lógica es verdadera o es falsa. ¿Cuál de las dos deberíamos elegir? Bueno, eso dependerá del operador principal que cae bajo el alcance de la negación. En este caso, es un condicional. Y sabemos que el condicional es falso en un solo caso, cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Por lo tanto, la hipótesis que nos conviene adoptar es que la negación es verdadera para que de este modo el condicional que cae bajo su alcance sea falso. Los siguientes pasos serán simplemente la asignación de valores de verdad dependiendo de los operadores principales de cada una de las partes. Una vez que hemos terminado la asignación de valores, descubriremos que dicha asignación es incoherente, ya que le hemos asignado a Q el valor verdadero y también el valor falso en la misma fila. Como no podemos hacer esto, tendremos que rechazar la hipótesis de que la forma lógica que tenemos enfrente es verdadera. Es decir, lo que concluimos es que la forma lógica no puede tener ninguna instancia que sea verdadera. Como por definición una contradicción es una forma lógica que no puede tener ninguna instancia que sea verdadera, la forma lógica que tenemos enfrente será una contradicción. Como verás, el método abreviado es muy sencillo y nos simplifica considerablemente el cálculo de las condiciones de verdad de cualquier forma lógica. Sin embargo, como todo en lógica, una cosa es entender qué es lo que hace un método y cómo funciona, y otra muy distinta es aplicarlo de manera óptima. Para lograr lo segundo, es fundamental que practiques. Por esta razón, ponle pausa a este video, desarrolla los siguientes ejercicios y comprueba tus respuestas. Ya hemos visto cómo usar el método abreviado para determinar si una forma lógica o una de sus instancias es una tautología, una contradicción o una contingencia. Veamos ahora cómo lo podemos usar para hacer algo que podíamos hacer por medio de las tablas de verdad completas, a saber, determinar si un argumento cualquiera formulado en LO es válido o no. La estrategia es la siguiente. Como el método abreviado arranca con una hipótesis, tendremos que elegir una que nos permita llegar a la respuesta buscada de manera óptima. ¿Cuál podría ser? La hipótesis que optimiza el procedimiento es el contraejemplo, es decir, debemos asumir que cada una de las premisas son verdaderas y que la conclusión es falsa. ¿Por qué esta hipótesis y no otra? La razón está dada por nuestra caracterización de la noción de validez. Decimos que un argumento es válido si y solo si su forma lógica no puede tener ninguna instancia cuyas premisas sean todas verdaderas y cuya conclusión sea falsa. En otras palabras, un argumento es válido si y solo si su forma lógica no puede tener ni un solo contraejemplo. Al adoptar como hipótesis un contraejemplo, logramos lo siguiente. Si la hipótesis se sostiene, entonces el argumento es inválido. Pero si no se sostiene, entonces el argumento es válido, ya que su forma lógica no puede tener contraejemplos. Para ilustrar esto, veamos un ejemplo. Determinemos mediante el método abreviado si esta forma lógica es válida o no. El primer paso será asumir que es posible que la forma lógica tenga por lo menos un contraejemplo, es decir, una instancia con premisas todas ellas verdaderas y conclusión falsa. Una vez hecho esto, comencemos a asignar valores de verdad a las variables oracionales. Como ya tenemos el valor de verdad de P y de R, los trasladaremos a sus ocurrencias que aún no han recibido una asignación de valores de verdad. Como R es verdadero y es a su vez el antecedente de un condicional también verdadero, Q tendrá que ser verdadero. Por último, usamos esa asignación a Q y la aplicamos a su ocurrencia como consecuente de la primera premisa.
Como podrás constatar, esta asignación de valores de verdad a todas las partes de la forma lógica es coherente, es decir, no hay ninguna variable oracional que reciba más de un valor de verdad. De esto podemos inferir que la hipótesis se sostiene. Pero, ¿qué significa que la hipótesis se sostenga? Significa que la forma lógica puede tener un contraejemplo y, por lo tanto, que es inválida. Una vez que has escrito tu respuesta, solo te queda hacer una cosa: registrar de manera explícita el contraejemplo encontrado. Para hacerlo, simplemente tienes que reconstruir las columnas base correspondientes a la fila infractora. En este caso, el contraejemplo es P falso, Q verdadero y R verdadero. Para terminar este video, veamos un último ejemplo. Determinemos si esta forma lógica es válida o no. Como en el caso anterior, asumiremos que todas sus premisas son verdaderas y que su conclusión es falsa. De esto podemos inferir que P es verdadero y R falso. Si pasamos a la segunda premisa, veremos que R es el consecuente de un condicional verdadero. Como R es falso en la tercera premisa, R tendrá que seguir siendo falso en la segunda premisa. En consecuencia, como Q es el antecedente de ese condicional, tendrá que ser falso. Como Q también tiene una ocurrencia en el consecuente de la primera premisa, trasladamos el mismo valor de verdad y ponemos F debajo de Q. Como el condicional de esa primera premisa es verdadero, eso nos obliga a asignarle a P el valor falso. Con esto hemos concluido la asignación de valores de verdad a todas las variables oracionales que ocurren en la forma lógica. Sin embargo, inmediatamente notarás que nuestra asignación es incoherente, ya que P resulta falso en la primera premisa y verdadero en la conclusión. De esto podemos inferir que la forma lógica no puede tener contraejemplos y por ende que es válida. Esto concluye nuestra presentación del método abreviado. Como verás, es un método muy sencillo que requiere simplemente que recuerdes las condiciones de verdad de cada uno de los operadores lógicos registrados en sus tablas de verdad y razones de manera estratégica.